Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de reflexión sobre la antropología filosófica. En este breve video revisaremos las situaciones específicas de la emotividad o también conocido como afectividad y cómo estos elementos, tanto las emociones, los sentimientos y las pasiones, son importantes para el ser humano, para nosotros, para poder disfrutar los contextos. Muy seguramente te sucede que en un momento dado estás contento y posterior unos 5 minutos, 10 minutos y ya sientes algún elemento de tristeza o ya cambió tu estado de ánimo o ya te dio coraje por algo o bien ya te desesperaste o estás estresado, etcétera. Algunos de esos elementos pues que son comunes en esta vida cotidiana, sobre todo bueno por el ir y venir de la vida, por los trabajos, por los estudios, por las responsabilidades, por las actividades pues que componen nuestra vida diaria. Y sin ellas, por supuesto, pues no podríamos disfrutar los instantes, no podríamos disfrutar los alimentos, no podríamos disfrutar la música, no podríamos disfrutar una película, etcétera. Entonces, bueno, son importantes estos elementos y por supuesto, pues son parte de la misma naturaleza. Por afectividad, bueno, pues el término mismo se define desde sus orígenes etimológicos, viene de afectar, que significaría en este momento modificación, el modificar su estado de ánimo. O bien la emotividad, que en este caso pues significa la serie de elementos que cambian el estado de humor, el estado de ánimo de los seres humanos. Y así entonces la emotividad o la afectividad se compone de tres elementos. Número uno, las emociones. Número dos, los sentimientos. Número tres, las pasiones. Son tres elementos que componen nuestra afectividad y que son dados por la misma naturaleza. En un momento dado, sobre todo para los docentes, para los que nos dedicamos a la enseñanza, a la educación, se nos solicitó en una de las épocas que si no éramos capaces de dejar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones fuera del aula, no tuviéramos pues la valentía de entrar y desarrollar nuestra enseñanza. Sin embargo, en pleno 2021 tendremos que afirmar con certeza de que es imposible que el ser humano pueda retirarse estas emociones, estos sentimientos, estas pasiones, porque son los elementos que nos constituyen. ¿Cómo imaginar un ser humano, un docente apasionado de la enseñanza sin estas emociones, sin la emotividad, sin la efectividad? Prácticamente estaríamos diciendo que es imposible. Por tanto, entonces, estos elementos no nos los vamos a poder quitar. Por naturaleza sentimos, por naturaleza nos enojamos, por naturaleza nos enamoramos, por naturaleza pues amamos. Y estos elementos pues son nuestros. Si bien no podemos, eso sí tendremos que afirmar que si bien no podemos dejar de sentir, sí podemos decidir qué hacemos con eso que sentimos. En otras palabras, pues, a nadie podremos culpar de que nos haya hecho enojar, por ejemplo, o de que nos haya hecho desesperar. Por supuesto que no, porque si bien otra persona hace algo que a mí me molesta, yo decido, no puedo evitar que estoy sintiendo, por supuesto que me va a dar coraje, pero sí puedo decidir, o sea, si bien no puedo evitar sentir, sí puedo decidir qué hacer con eso que estoy sintiendo. Yo decido si me enojo o no me enojo, si me desespero o no me desespero. En un momento dado, pues es igual que cuando afirmamos en unos videos anteriores el hecho de que nadie puede hacer perder el tiempo a otra persona. Si en un momento dado yo acuerdo con alguno de ustedes, en un momento dado tener una reunión en un lugar, en una hora específica y no llego, o a lo mejor llego una hora después, y entonces alguno de ustedes pudiese decirme es que me hiciste perder el tiempo. Con toda certeza puedo decirle, momento, jamás te traje atado, jamás te até a ese lugar. Tú viniste porque quisiste. Y en el momento en el que no llegué, tú pudiste haber tomado la decisión de irte. Sin embargo, no lo hiciste. Por tanto, entonces es tu voluntad, fue tu libertad y tú decidiste, si en dado caso que consideres que perdiste el tiempo, tú decidiste perder el tiempo por tu propia voluntad. Por tanto, entonces, lo mismo aplica para las emociones, para los sentimientos y para las pasiones. A nadie podemos culpar
de que se generen sobre todo las emociones intensas que pueden provocar agresión o pueden provocar daño a terceros o al entorno, a la naturaleza que nos rodea. Sin embargo, pues, reitero, no podemos evitar, no podemos dejar de sentir, pero sí podemos decidir qué hacemos con eso que sentimos. Y así entonces comienzo por las emociones. ¿Qué son las emociones? Pues bien, las emociones son estados afectivos de la conciencia que surgen de manera súbita, produciendo una alteración del equilibrio. También debo señalar pues que las emociones son cortas en su temporalidad, son poco duraderas, es decir, cuando me enojo, cuando me molesto, pues es súbito la emoción, comienza entonces a agitarse, acelerarse la respiración, el palpitar del corazón, por supuesto, comienza a generarse la adrenalina, a recorrer por mi cuerpo, eso entonces acelera pues el funcionamiento de mi organismo, sin embargo pues no dura mucho tiempo, a tal grado pues que de ahí que se recomiende a una persona que está un poquito alterada, un poquito molesta, que pues respire profundamente, camine unos 5 minutos y después regrese nuevamente a las negociaciones, porque ya en el regreso pues ya respiró, ya esa emoción ya bajó. Por tanto, entonces lo que corresponde pues a la vergüenza, al coraje, a la desesperación, se recomienda pues tomar un poquito de tiempo, tomar un poquito de distancia y después continuar con sus actividades cotidianas. Podrán decir entonces estos elementos pues son muy acelerados y difíciles de controlar, por tanto entonces tendríamos que decir que son negativos en vez de ser positivos en nosotros. La respuesta es que no. ¿Qué sería de nosotros sin las emociones? Porque nuestras emociones sirven para organizar, para orientar nuestra conducta. Es como el motivo, es como la fuerza que nos impulsa a hacer la actividad que en un momento dado tenemos planeada o que en un momento dado debemos de hacerla, pero que a lo mejor no nos gusta o a lo mejor nos gusta en demasía, y entonces eso hace que nosotros hagamos más rápido la actividad. Por supuesto que cuando es muy fuerte, pues a veces le impiden. Hay personas que comentan que en el momento en el que se espantan, por ejemplo, caen en la inanición, es decir, pues no pueden hacer nada, no pueden responder, así les estén lastimando, pues no saben qué hacer, quedan prácticamente inmovilizadas. ¿Por qué? Por la situación de que la emoción fue tan fuerte que impidió que el ser humano tomase alguna acción. Por tanto, entonces, pues, son muy buenas las emociones, por supuesto, cuando son muy intensas pueden paralizarnos, sin embargo, esa intensidad es necesario racionalizarla para poder controlarla. De ahí, entonces, pasamos a la parte de los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Son sensaciones también intensas o estados de ánimo intenso que se caracterizan por una fuerte conmoción somática que identificamos o clasificamos con diversos nombres. Debo de distinguir la parte de los sentimientos de las emociones, porque las emociones son cortas en su temporalidad, es decir, dura poco su efecto. Sin embargo, los sentimientos son también intensas, solo que su temporalidad es más larga. Es decir, no surgen en el primer momento, a lo mejor comienzan a surgir a partir de los 3 meses, y pueden durar hasta 2, 3 años, 5 años, etcétera, dependiendo pues de la forma de la persona, cómo las vaya cultivando, como es el caso, por ejemplo, del enamoramiento. De aquí que pues, se contradiga aquella idea de que existe el amor a primera vista. Si por amor entendemos un sentimiento, entonces no es posible. Tendríamos que decir que comenzaría a surgir prácticamente como alrededor de los 3 meses en adelante. Y por supuesto tendría una durabilidad, una duración, dependiendo de cómo se cultive por parte de las personas. Y así entonces pues los sentimientos son bastante buenos, porque pues son más duraderos y están relacionados pues con la parte del amor, con la parte el amor a otra persona, el amor a sí mismo, el amor prácticamente pues a la familia, a los sentimientos éticos, a las convicciones estéticas, a la parte religiosa, en dado caso inclusive pues hasta las situaciones políticas. De ahí pasamos al último elemento que compone nuestra afectividad o emotividad, que consideramos son las pasiones.
¿qué significan las pasiones? ¿Qué es una pasión? El término indicaría desde su definición etimológica que viene de pasio, que a su vez viene de pati, que significa sufrir, del patos, el sufrimiento. Entonces, ¿qué son? Son pasiones, son alteraciones que en un momento dado pues nos afectan. En este caso, pues desde la etimología sería como sufrir un cambio inmediato, sufrir una alteración en nuestra forma de vida, en nuestros procedimientos. Si bien, por supuesto, aquí en esta parte puede ser sufrimiento en el sentido de dolor, pero también puede ser sufrimiento en el sentido positivo, es decir, que se esté disfrutando. Yo sufro una pasión, pero que en realidad está dando unos resultados positivos. Entonces el sufrimiento no sería en sentido negativo, sería en sentido positivo. Y así entonces, por pasiones vamos a entender que son estados de la conciencia que participan en grado de intensidad de las emociones y de la durabilidad de los sentimientos. Esto significa pues que una pasión es muy intensa como si fuera una emoción, sin embargo dura mucho tiempo, como es el caso pues de los sentimientos. Y por supuesto pues ¿qué podremos decir de las pasiones? ¿Qué sería el ser humano sin una pasión o sin las pasiones? Gracias a las pasiones pues tenemos grandes futbolistas, tenemos grandes músicos, grandes pintores, grandes escultores, inclusive grandes docentes, grandes pedagogos al interior de las aulas. Son necesarias pues las pasiones. Solo las pasiones fuertes empujan a ejecutar estas acciones valientes y a concebir estas grandes ideas que son el asombro y la admiración de todos los tiempos, y que es específicamente lo que estamos solicitando que se genere en el sector educativo. Grandes apasionados por la enseñanza, grandes apasionados por la educación, porque solamente estas personas son las que van a generar los cambios. Sobre todo pues en nuestro México, donde generalmente pues estamos como formados para reproducir modelos extranjeros o modelos pedagógicos de otros estados. El cambio verdadero, el cambio que necesitamos en nuestro sector educativo aquí en México pues tendría que venir desde las aulas, es decir, desde la pasión que cada uno de nosotros le coloque a nuestras acciones. Y así pues entonces a las pasiones fuertes les debemos la invención y las maravillas de las artes, porque son pues la semilla productora del espíritu y poderoso soporte que lleva a los hombres a grandes acciones. Entonces, sin estas pasiones pues prácticamente la sociedad pues no tendría hombres destacados. También debemos de decir pues que las pasiones pueden ser enfocadas en un sentido negativo. Entonces pues las pasiones que es necesario reproducir y pues alimentar e ir generando pues son las pasiones positivas. Las pasiones negativas, las que se lastiman a la persona misma generadora de las pasiones, las que lastiman los contextos, las que lastiman a otras personas, pues esas son las que habría que controlar para poder enfocarlas hacia una pasión, convertir una pasión negativa, convertirla a positiva. Y una pasión, por supuesto, a veces nos sucede por la parte de la procrastinidad, de que tenemos que realizar alguna acción, ya sabemos que la tenemos que realizar, sin embargo la vamos postergando, es decir, decimos más de rato, se pasó un día, se pasó 2 días, 3 días, y ya a lo mejor si es una tarea, resulta que faltan 5 minutos para entregarla y en ese momento pues queremos hacer maravillas y terminarla. Una pasión, cuando somos seres apasionados, cuando hemos desarrollado esa pasión, cuando se ha generado esa pasión en nosotros, nos arranca de la pereza y nos impulsa a hacer las actividades. De ahí que he comentado, pues nosotros queremos ser buenos en algo, destacarnos en algo, por lo menos debemos dedicarle 6 horas diarias, 6 horas al día. Y por supuesto, pues debe de convertirse esta actividad en una pasión, porque si no, entonces se nos convierte en un trabajo y se nos haría entonces fastidioso, se nos haría pesado, y más que darnos pues un estado anímico de felicidad, pues nos generaría estrés, nos generaría presión y por supuesto pues desagrado. La falta total de pasiones entonces pues produciría en nosotros un total embrutecimiento, pues prácticamente seríamos sujetos que pues solamente viviríamos por vivir, sin analizar, sin hacer, sin accionar. Estaríamos prácticamente pues estáticos como seres no vivos. Pues bien, entonces esto ha sido pues
la reflexión acerca de la afectividad o emotividad que compone pues la naturaleza del ser humano. Estas pues nos ayudan a humanizarnos, nos ayudan a crecer, nos ayudan a disfrutar los contextos, nos ayudan a disfrutar a las personas, nos ayudan a disfrutarnos a nosotros mismos, nos ayudan a disfrutar pues el arte. Lo mismo pues nos ayudan a generar arte, nos ayudan a generar relaciones con las otras personas en función del crecimiento de toda la sociedad, etc. Y pues bueno, pues hasta aquí entonces es la reflexión. Muchísimas gracias. Gracias por suscribirse a los canales de promoción de reflexión de estas disciplinas antropológicas, todo con la finalidad pues de generar una sociedad un tanto más humana. Y pues bueno, hasta aquí entonces la reflexión. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.